Muy bien, buenas noches. Empecemos. Vamos viendo un video para ver cómo andamos con la guerra. Estados Unidos, Europa, Rusia, Ucrania. Y a ver qué dice el defensor de los rusos, Gabriel Bulgakov. A ver, vamos bien. Hasta que ingresen sus... Buenas noches, Elisa. Perdón. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las sanciones occidentales contra Rusia están causando serios daños en su economía, pero como según los mismos europeos y estadounidenses reconocen, no están ocasionando el efecto esperado, que era hacer que la economía rusa colapsara como un castillo de naipes en apenas unos días. Si sancionar a Rusia está bien o mal, ya cada uno lo analizará según le dicte su conciencia y el conocimiento de la historia. Pero una cosa está clara, es poco inteligente sancionar a Rusia si estas sanciones también causan daño a tu economía. Ese al menos es mi punto de vista que no necesariamente ustedes deben compartir. De momento los más afectados son la cúpula política rusa y los oligarcas y multimillonarios rusos. Y aunque es motivo de festejo en Occidente, lo cierto es que los mismos occidentales se están dando un tiro en el pie. Cuando abro la prensa española o francesa o alemana o estadounidense, encuentro artículos que exponen de mil maneras el accionar de Rusia. Y poco o nada cuentan sobre sus propias economías, que empiezan también a ser arrastradas por sus propias sanciones y bloqueos. En España, por ejemplo, hace poco hubo huelgas masivas de agricultores que se negaban a iniciar la campaña de siembra hasta que el bloque europeo rebaje los precios de la venta de combustible. Han llegado a acuerdos, pero los precios siguen siendo altos. La situación es tan crítica que desde hace 2 semanas la Comisión Europea viene tomando medidas para normalizar los precios de la electricidad, que habían estado subiendo obstinadamente durante la pandemia, y ahora con las sanciones a Rusia los precios han subido a los cielos, estableciendo récords históricos. En el Kremlin aún se lo toman con calma y muestran datos alentadores, pues los precios del petróleo, del gas, del carbón, de los fertilizantes, del níquel, aluminio y otros metales estratégicos que exportan han subido como la espuma y las ventas de estas materias primas no han bajado. Y con estos altos precios solo han visto llegar más dinero a sus arcas, aunque en líneas generales advierten que este 2022 el PIB de Rusia se verá reducido en un 10% en comparación con el año anterior. Pero al fin y al cabo, dicen, podrán vivir sin Balenciaga, Gucci y Praga. Pero tienen lo más importante, fertilizantes para sus cultivos, trigo, cereales, granos, hortalizas, carne y pescado para alimentar a su pueblo, y suficiente gas para calentar las casas y hacer funcionar sus fábricas e industrias. Y aunque de momento los rusos se lo toman con calma, es obvio que pronto empezarán sus mayores problemas. Pero no son los únicos que deberán luchar para salvar su economía, pues los europeos empiezan a ver la situación un poco fría, negra y poco alentadora, aunque los medios lo intenten ocultar. Hace unos días Rusia tomó la decisión de obligar a los países que llama inamistosos, casi todos los de la Unión Europea, a pagar por el gas en rublos y ya no en dólares o euros. Y si no pagan en rublos se les cortará el suministro de gas. Desde el Kremlin explican que la congelación de los activos rusos en el extranjero demostró que los países occidentales están utilizando sus sistemas financieros como arma. Y es que si Europa paga en euros o dólares, en cualquier momento pueden congelar esos pagos después de recibir el gas. En Europa, por supuesto, se tomaron mal esta medida, pues nunca esperaron esta jugada rusa pensada con cabeza fría. Y dijeron en un principio que no iban a pagar en rublos porque eso burlaría las sanciones. Es paradójico ver a los funcionarios europeos recibiendo el golpe de retorno como un boomerang, descubriendo de repente que las leyes de la globalización funcionan en ambas direcciones, y que Rusia no es en absoluto, como dicen por allí, solo una gran gasolinera, sino un proveedor clave de recursos alimentarios, energéticos y de materias primas esenciales para diferentes tecnologías, sin los cuales el nivel habitual de comodidad europea cotidiana se vuelve dolorosamente caro.
Quiero que te imagines que este que ves aquí es tu cerebro. Ahora, tal vez no lo sepas, pero todo lo que tienes en tu mente, en tu cerebro. Como saben, la Unión Europea importa desde Rusia el 27% de petróleo y más del 41% del gas. Encontrar otros proveedores no es tan fácil como caminar en el barrio una cuadra más allá solo porque la tienda de la esquina está cerrada. Estados Unidos se puede dar el lujo de poner un embargo al gas y petróleo de Rusia porque es un gran productor y no compraba mucho a Rusia. Pero la Unión Europea no puede hacer lo mismo. Bueno, en teoría no debería hacerlo de manera acelerada, porque los que pagan más son los ciudadanos comunes y corrientes. Pues sí, estimados amigos, hoy hablaremos profundamente del gas, ya que existe un amplio entendimiento de que el gas simplemente sirve para calentar las casas europeas y que al terminarse el invierno demandarán menos de este recurso ruso en los próximos meses. Pero lo cierto es que el gas es una gran base elemental sin la cual la vida habitual de una persona moderna es simplemente imposible. Soy Gabriel Bulgakov y hoy conocerán muchos datos de impacto. Pongan atención porque al final del video comprenderán mucho mejor la situación actual. Sin más introducción, empecemos, que la cosa está que arde, como el gas ruso. ¿Están por ahí? ¿Están todos? Creo que la mitad se va a sus caras y solo estoy con Juan Carlos, ¿no? Nadie responde. Bueno, ni modo, así son. Estamos, Licen. Están con el audio fuerte seguro, ¿no? Y cocinando. Ya, continuamos. Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que el bloque europeo es capaz no solo de salvar la industria y la economía europeas, sino también que es capaz de abandonar por completo la importación de recursos energéticos rusos para el año 2027, si es que no antes, dice una verdad que para muchos no es tan convincente ni conveniente. Porque la pregunta es ¿a qué precio los europeos deberán pagar ahora recursos energéticos que no sean de Rusia? Y es que para depender menos de Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos llegaron a un acuerdo hace un par de semanas para que el país de las oportunidades proporcione durante este 2022 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas a Europa, lo que representa alrededor de 1/10 parte del gas que el bloque europeo obtiene actualmente de Rusia. Lo que pocos cuentan es que ese gas será más caro y no solo por el transporte, sino porque negocios son negocios y Estados Unidos no está dispuesto a hacer descuentos ni al ángel Gabriel ni al diablo. Otro dato que no te cuentan es que si bien muchos en su tiempo criticaron a Donald Trump por sacar a su país de los acuerdos climáticos de París, Joe Biden no es tan verde como nos lo intentan hacer creer. Les recordamos que Estados Unidos en los últimos años se ha convertido en un importante exportador de energía, más que nada gracias a la tecnología del fracking, una tecnología muy criticada por sus efectos adversos en el medio ambiente y la salud. Y es que los aditivos químicos utilizados en este método de extracción de recursos naturales pueden contaminar las aguas subterráneas y superficiales, a lo que se une el hecho de que las grandes cantidades de agua utilizadas refluyen a la superficie conteniendo metales pesados, elementos radioactivos y otros compuestos potencialmente tóxicos. Pues bien, este es el gas que la Unión Europea va a comprar al Estados Unidos de Biden, un presidente que hace política resaltando la importancia de los acuerdos climáticos, pero que entre bastidores reparte a diestro y siniestro permisos para extraer recursos con ayuda del controvertido fracking. Con todo esto no estoy diciendo que el gas ruso es santo y perfecto y nada contaminante, no. Pero los ambientalistas ya han advertido de los futuros problemas que tendremos en el planeta debido a una mayor explotación de gas y petróleo por medio de este método tan criticado. Luego no digan que no se les advirtió.
Pero hablemos un poco más a fondo del gas para que entiendan su importancia. Sepan que el gas natural es un hidrocarburo que principalmente contiene metano e incluye cantidades variables de nitrógeno, helio y otros componentes. El así llamado gas seco, que es aquel que contiene cantidades menores de hidrocarburos pesados, es el que Rusia suele bombear por los principales gasoductos a diferentes clientes. Pero también se les puede bombear el llamado gas húmedo, que es aquel del que puede obtenerse cantidades apreciables de variadas materias primas. Y es muy apetecido si el cliente tiene sus propias instalaciones de procesamiento de gas. Y con eso, como se habrán dado cuenta, priva al exportador de grandísimas ganancias potenciales al ya no poder vender materias primas con alto valor agregado que se obtienen del gas. Es por eso que los países industrializados son aficionados a firmar acuerdos y extraer recursos de los estados más atrasados y pobres, porque se llevan en este caso el gas húmedo y ya en sus países con toda su tecnología obtienen otros recursos, o compran petróleo crudo y en sus países obtienen decenas de subproductos. Es por eso que países como Venezuela o México, al no tener las instalaciones necesarias para satisfacer el consumo interno de gasolina, se ven obligados a importarla, siendo ellos mismos grandes exportadores de petróleo. Rusia, para malestar de muchos, puede por sí sola producir otros productos a partir del gas y el petróleo. Y es eso precisamente lo que enoja a algunos. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. En Rusia son conscientes que el gas, por más que se quiera tener un planeta más saludable usando energías verdes, renovables y limpias, el gas seguirá por mucho tiempo siendo uno de los principales recursos energéticos del planeta, por lo que ven al menos las próximas 2 o 3 décadas muy prometedoras. Más si les cuento que cerca de la ciudad rusa de Svatovny se está completando la construcción de una empresa gigantesca, Amur GPP. Y en un futuro próximo comenzará la construcción de una planta más modesta en la localidad rusa de Ust-Luga. Es decir, Rusia no solo tiene gas para rato, sino que también obtendrá del gas importantes materias primas que traerán más dinero al presupuesto estatal. Y es que si Europa ya no quiere los recursos rusos, Moscú mirará hacia Asia, donde solo la India y China representan más del 33% de la población mundial. Y si a esto se suma que Rusia está dispuesta a ofrecerle su gas con descuentos, la India y China comprarán a Rusia a ojos cerrados, especialmente los chinos. Ahora les pido no parpadear porque explicaremos la importancia del gas, un tesoro que excita en el buen sentido de la palabra a cualquier químico. Y es que la industria moderna ha aprendido a extraer fracciones de etano, propano, butano, helio o amoníaco del gas natural. Y si eres de esos que jugaba los dados en las clases de química en el colegio porque la materia no te interesaba, pon atención, que los datos no te decepcionarán. Del gas se obtienen grandes cantidades de etano, que es la base para obtener un producto más familiar, el etileno, que dicho sea de paso es uno de los productos químicos más importantes de la industria química, siendo el compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo, dada su importancia para la producción de otros productos como el vidrio para la industria automotriz, anticongelantes, se usa también como agente para fumigación y esterilización. El mercado del etileno está creciendo constantemente en un promedio sorprendente del 5% anual. ¿Y de dónde se obtiene el etileno? Pues del gas. Pero el asunto no acaba ahí. Se estima que cerca del 60% de la producción industrial de etileno se utiliza para obtener polietileno. Y cuando hablamos de polietileno no solo nos referimos a la producción de paquetes de supermercado, ya que el polietileno también se lo utiliza para producir una amplia gama de paquetes para alimentos, cintas de embalaje, tuberías de agua, tuberías de gas, fibra química, materiales aislantes eléctricos, prótesis, plásticos para la industria automotriz y electrónica y mucho más. En resumen, el polietileno es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación. ¿Y de dónde se obtiene el polietileno? Pues en gran parte del gas. Del gas también se obtiene propano, que es mucho más conocido debido a su uso como combustible para estufas de gas y calentadores de agua. Fue justamente el propano el que se popularizó como recurso para la calefacción de grandes fábricas industriales, talleres, granjas o invernaderos. Además de la generación puramente térmica, el propano se utiliza para cortar y soldar metales.
¿Y de dónde se obtiene el propano? Pues del gas. Del gas también se obtiene butano, que también se usa como combustible generalmente transportado en cilindros. Pero también esconde sus cositas, puesto que también se le utiliza como refrigerante en los congeladores y cada vez más reemplaza al freón en este nicho industrial, ya que el freón es considerado más tóxico y nocivo para el medio ambiente y la atmósfera. ¿Y de dónde se obtiene el butano? Pues del gas. Uno de los tesoros más preciados que se obtiene del gas es el helio, que no se encuentra en la naturaleza en su forma pura. Pero debido a la extrema demanda, la producción de helio está en constante crecimiento. Al igual que sus contrapartes enumeradas anteriormente, el helio no es tan simple y no solo se utiliza para inflar globos en las fiestas infantiles. El helio se lo utiliza en los modernos dispositivos de iluminación LED, pantallas de televisión y monitores de computadoras, en los tomógrafos de resonancia magnética, en las naves espaciales y en los motores de cohetes. El helio también es necesario para producir aparatos de respiración como los que usan los buzos o los aparatos respiratorios médicos. La metalurgia moderna es imposible sin el helio, y el Gran Colisionador de Hadrones, que es un proyecto ubicado en el corazón de Europa que intenta responder a algunas de las preguntas fundamentales de la física, sin el helio tampoco funcionaría. ¿Y de dónde se obtiene el helio? Pues del gas. Si bien Estados Unidos domina el mercado internacional de helio, en la actualidad no es capaz de aumentar más su producción para satisfacer las necesidades de, digamos, Europa. Además, debido a la fuerte oposición de los defensores del medio ambiente estadounidenses, se están obstaculizando la construcción y puesta en marcha de 14 nuevas líneas de producción de gas natural licuado en Estados Unidos. Está un poco mal la señal, se me va. ¿O ustedes también? Igual, ¿no? ¿Parece? ¿Quién ha preguntado? Yo no pude escuchar bien, Listen, estaba entrecortado. Ya, ¿los demás? ¿Bien? ¿Algunos? Ya, si Juan Carlos está escuchando bien, los demás tenemos problemas con el internet. Bien, y después nos van a comentar del bigote del que está exponiendo. Ya, no sé quién ha preguntado. Muy bien. A ver, continuamos. Ya vamos a ver. Unidos. Esto significa que no se debe esperar un aumento en la producción estadounidense de gas natural licuado y en consecuencia del helio y todos los demás subproductos enumerados hoy. Al mismo tiempo, según las estimaciones, alrededor del 28% del helio del mundo se encuentra en las entrañas de Rusia. Y después de unas jugadas en la industria interna del gas, Rusia reclamará 1/3 del comercio mundial de helio, que como hemos visto, es un gas importantísimo para el mundo tecnológico y cómodo de hoy. ¿Y de dónde se obtiene el helio? Pues en gran parte del gas. ¿Guantes de portero? No. Son guantes para 1000 voltios de aislamiento porque estamos trabajando en una... El amoníaco, un gas incoloro con un olor acre característico, también se obtiene del gas natural, procesándolo a bajas temperaturas y alta presión. Y aunque sus usos son variados, la mayor parte del amoníaco se utiliza para la producción de fertilizantes o urea. De 1 tonelada de amoníaco se obtienen en promedio 800 kilogramos de fertilizantes, sin los cuales no habría cultivos, y por lo tanto no habría suficiente alimentos para la creciente población global. Los agricultores de América Latina, por cierto, dependen en gran medida de los fertilizantes rusos. Y sin gas no hay suficientes fertilizantes, y sin suficientes fertilizantes no hay suficiente comida. Y para no alargarles el cuento, les nombro un par de secretos más del gas. El pentano y el hexano son quizás los componentes útiles menos conocidos del gas natural, pero los especialistas de la industria de petróleo y gas lo conocen muy bien. Son ampliamente utilizadas como materia prima en empresas químicas de petróleo y gas, puesto que sin ellos, los procesos de separación de hidrocarburos son imposibles. También sirven en la industria de las pinturas y pegamentos. ¿Y de dónde se obtiene pentano y hexano? Pues en gran parte del gas.
Los políticos de la Unión Europea aseguran que pronto podrán vivir sin el gas ruso, frases que suenan más a politiquería y demagogia que otra cosa, puesto que todo parece indicar que necesitarán más años de lo que esperan para conseguir la cantidad de gas y petróleo que necesitan y al precio que Rusia se los ofrece. Por eso es mejor escuchar a los que de verdad saben del tema, como los mandamás de la empresa química alemana BASF, que por cierto han advertido de las duras consecuencias si se impone un embargo a los suministros de gas rusos. Advirtieron que si las entregas de gas ruso se reducen en, digamos, un 50%, la empresa se verá obligada a detener el trabajo de su planta de Ludwigshafen, que es la planta química más grande del mundo. Y es que, teniendo en cuenta que la industria alemana depende en más de un tercio del suministro de gas natural ruso, la pregunta sigue siendo, ¿de dónde obtendrán las materias primas que las plantas químicas alemanas necesitan? ¿Cómo fertilizarán los agricultores alemanes la tierra cultivable? Pero el problema no es solo Alemania. El resto de países de la Unión Europea también sufrirán las consecuencias, ya que si sufre el mandamás de la Unión Europea, sufren todos sus sobrinos, hijos y compadres. Como saben, la Unión Europea importa más del 41% de su gas de Rusia, pero su distribución es muy desigual. Italia, que sería una de las economías más perjudicadas si el viejo continente deja de importar gas ruso, compra a Rusia alrededor del 40% de sus adquisiciones totales de gas. Austria obtiene alrededor del 80% de su gas natural de Rusia y depende en gran medida de su flujo constante, especialmente para su industria y plantas de energía. El 87% del gas natural importado por la República Checa es de procedencia rusa, mientras que Eslovaquia se abastece de esta fuente rusa en casi un 100%. Pero la corona en la dependencia se la lleva a Alemania, no por ser el que mayor porcentaje tiene, sino por ser el eje y soporte de la economía europea. El año pasado, Alemania llegó a comprarle a Rusia el 55% de todo el gas natural que necesita. No en vano, en Alemania han apodado Día X al día en que el país deje de recibir gas ruso. Hablamos de 50.000 millones de metros cúbicos de gas que cada año Alemania recibe desde Rusia, lo que se traduce en 200 millones de euros al día para las arcas rusas. Y como hemos visto hoy, toda la industria alemana se encuentra bajo amenaza y al ser Alemania la que tira del carro de toda la economía de la Unión Europea, pues en el bloque andan un poco más que nerviosos con este tema. En estos momentos una cosa es clara, sustituir el suministro de gas ruso a Europa de forma rápida es prácticamente imposible. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo hace un par de semanas el ministro de Energía de Qatar, subrayando que la capacidad de gas de Qatar, con quien la Unión Europea está negociando para aumentar suministros, no puede satisfacer la demanda de los consumidores europeos, aunque recalcó que sí podría hacerlo en el futuro, pero ahora eso es imposible. En ese sentido, expertos en el área energética aseguran que la industria energética de Oriente Medio no está adecuada ni preparada para abastecer a Europa. Más que nada porque los países productores tienen diseñada una industria para la extracción diaria de gas. Y para suministrar adecuadamente a Europa tendrían que diseñar nuevas plantas y medios de distribución, lo cual tardaría por lo menos 5 años, afirman los expertos en el tema. La Unión Europea tiene grandes negocios con Estados Unidos y parece estar dispuesta a hacer lo que sea con tal de conservar su posición en este mercado. Ya veremos si en el camino no se lleva por delante las ilusiones y sueños de millones de europeos que se verán afectados por decisiones políticas. Y el tiempo lo dirá. Bien, señores, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que veo, porque a los que no veo no puedo saludarlos. Está Juan Carlos, Anabel. Voy a buscar otra política antes de que volvamos a lo presencial, ¿no? Si no están con cámaras, no están. Están en otro lado y no voy a tomar asistencia. Fácil. Bien, como han podido ir viendo el video,
para mí lo más importante es todo lo que podemos sacar nosotros, que somos productores de gas, obviamente del gas, ¿no? Como se han dado cuenta, porque creo que solo vendemos y no hemos visto las posibilidades que tiene el gas para poder producir otro tipo de productos, ¿no? No he escuchado, la verdad que yo no he escuchado de yacimientos que haya hecho algún tipo de, de estudios respecto a poder aprovechar todos estos componentes que se pueden sacar del gas para hacer productos terminados, ¿no? Como se han podido dar cuenta, son muchos los productos que se pueden sacar del gas. Ahora, ¿qué opinan ustedes? A ver, unas dos opiniones por lo menos. No hay opiniones. A ver, los que están paseando o están en las caras, Moira. Moira. Dicen es algo que pasa con todas las industrias, no sabemos sacar un buen producto, solamente tenemos el material, pero no sabemos sacar un buen producto de calidad. No hay empresas que se arriesguen a invertir en ello. En este caso ya no son, si hablamos del gas, ya no son las empresas extranjeras, ¿no? Tiene que ser el gobierno, yacimientos, que no se debería arriesgar, sí debería arriesgarse de una a hacer inversiones para que si se hicieran, perdón, los productos que ha mencionado Albert Einstein, ¿no? Bueno, tiene un nombre ruso. Siempre que vean sus videos va a defender un poco a los rusos porque él tiene su criterio, ¿no? Cada uno tiene su criterio de cada una de las noticias que hay en el mundo, pero es por eso que es importante que ustedes también estén atentos porque ustedes van a sacar criterios referente a lo que están viendo en el aspecto, en el campo internacional. Y eso es importante. Justo de eso se van sacando teorías, se van sacando comentarios, salen las noticias internacionales y cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Unos defienden a unos y otros defienden a otros, ¿verdad? Entonces, pero nosotros creo que debemos pensar como profesionales de comercio internacional sin ir buscando el aspecto político, ¿sí? Sino en el aspecto real que se tiene que dar de apoyo a nuestro gobierno en este caso. Diana Gabriela. Sí, Lisa, buenas noches. Presente. Anabel. Buenas noches, Lisa. Cristian Camacho. Creo que hoy están haciendo más viernes, ¿no? Ya 2 cuartos. Carmelo. Presente. ¿No tienes cámara, Carmelo? Me va muy lento, le dicen ahorita. Estoy con internet pésimo. Ya, voy a tomar en cuenta, ya les he dicho, ¿no? Porque en realidad es eso, ¿no? Ya a veces hasta es incómodo, ¿no? Es incómodo de que uno esté pensando que uno está hablando, sus compañeros están ahí, y los demás se pierden. Cuando nos vamos de las clases, ni aparecen, ¿no? Siguen ahí. ¿Dónde estarán? No sé. No estoy generalizando con los que están con las cámaras apagadas, pero generalmente sucede eso, ¿no? Y siempre hay pretextos, ¿no? Siempre va a haber pretextos. José Flavio. Presente, Lisa. Moira Alejandra. Presente, Lisa. Freddy. Presente, dicen, Freddy ya está en la terminal o aeropuerto. esperando bus para el aeropuerto.
Angélica Pamela, Presente. José Luis, Héctor, Patricia, Presionamos, ¿no? sí, sí, Patricia Ortiz, Juan Carlos, Presente, Lisa. Yolanda, Presente, Lisa. Miguel Adrián, Presente, Lisa. Buenas noches. Orlando, Presente, Licen. Bismarck, Darío, Vaca, ok. Bien, vamos avanzando. Es viernes para irnos rápido. Ya nos queda calculando 3 semanas en 5 días, ¿no? Y la siguiente semana solo tenemos viernes, el viernes 29 clases, solo un día. En mayo tenemos clases el 3. A ver, fíjense su calendario, pero el 3 es martes. Creo que nuestras clases son miércoles y viernes. ¿Pero tienen el mismo horario? Revisen, por favor. ¿Tienen el horario? ¿Quién tiene el horario? No creo que nadie. A ver, lo voy a abrir, dice. Lo voy a abrir. Ya, si es así, ese martes es la segunda evaluación, hasta donde ya hemos avanzado. El trabajo práctico 2 para el 6, el 11 y el 13, ¿no? El 13 estaríamos acabando. Miércoles festejamos mi cumpleaños el jueves y el viernes no hay clases, ¿ya? Mayo. No quiere. Héctor va a hacer la parrillada. Son correctas las fechas que dice Elisa. ¿Sí? El 3, que es martes, ¿tenemos clases? Sí, Ya. Si pasa algo, ustedes tienen algo el 3 y el 6, te cuento. 3-6. Ya, debería ser miércoles. Pero bueno, si no ocurre nada, mantenemos eso, que a veces se me cruzan igual, como ya estamos solo miércoles, viernes, tendríamos que haber mantenido igual es el único martes que tenemos por ahí, ¿no? Pero ya vamos a ir coordinando en el transcurso. Muy bien. Ya se ha subido en la plataforma, ya están todos los trabajos que han presentado, sus mini resúmenes, ¿no? Así que les sirve también para que repasen los resúmenes de los trabajos que han presentado sus compañeros. Pero vamos a ir ampliando. Ya tienen los 2 documentos de donde más voy a sacar el trabajo de lo que yo les estoy dando, ¿no? Pueden compartir el grupo 8, que es Patricia, ¿no? El grupo 7 le toca a Lisa. Ay, perdón, me fui. Grupo 7, sí, estoy mal. Gracias. Juan Carlos y Yolanda, entonces, pueden compartir cuando quieran.
estás con el audio apagado, yo también estaba. He visto 3 diapositivas y gracias por la presentación. Ahora sí. Ahora sí, amplíalo y empiece. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Listen. Vamos a exponer con la compañera Yolanda restricciones del comercio exterior. Mejor así. Vamos a hacer un pequeño antecedente, digamos, de la política comercial que tienen los países respecto a las medidas que se toman en relación al resto del mundo, ¿ya? Son instrumentos que ayudan que tienen efectos para las exportaciones y las importaciones en los países, ¿ya? Es el manejo, digamos, de los instrumentos que tiene el Estado, la aduana en este caso, para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales con el resto del mundo. Política arancelaria. Política arancelaria es el conjunto que se tiene de los gravámenes e impuestos que afectan al precio de los bienes que vienen del extranjero cuando son importados para su consumo. La política arancelaria también contempla la aplicación de medidas correctivas de precios para asegurar condiciones equitativas de competencia, como los derechos compensatorios, antidumping o de salvaguardia. Ahí también están la franja de precios, las medidas de estabilización, fluctuaciones de precio. Ahorita vamos a explicar un poco más sobre eso. ¿Ya? La norma dice que está basada, digamos, en el Código de Valoración del GATT, a la legislación boliviana y a la nueva nomenclatura denominada Sistema Armonizado de Designación de Codificación de Mercancías Andina, que está enmarcada en la LADI. Las restricciones al comercio exterior. Hay 2 restricciones al comercio exterior, básicamente, que son las barreras arancelarias y las no arancelarias. Dentro de las arancelarias tenemos básicamente, digamos, 2 grupos, ¿ya? El arancel en sí y hay unos mecanismos correctivos. La estructura arancelaria de Bolivia está del 0 al 40%, ¿ya? Que fueron aprobados mediante decreto supremo. Los mecanismos correctivos son las salvaguardias, el antidumping, los compensatorios, los subsidios, las bandas de precio. Estos mecanismos correctivos, muchos no son utilizados en Bolivia. Son básicamente utilizado el arancel solamente para las barreras arancelarias. Y entre las barreras para arancelarias que van a ser expuestas por el siguiente grupo, pero como ejemplo podemos poner la licencia previa, las medidas técnicas, las medidas sanitarias y los cupos de importación. Dentro de las aranceles tenemos los ad valorem, los específicos y los mixtos. Ya los ad valorem dice que cuando se expresan en términos porcentuales de valor en aduana, la mercancía generalmente denominada el valor en aduana, ¿ya? Los específicos cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida. Y los mixtos, que es la mezcla, es la combinación de ambos, ¿ya? Restricciones al comercio exterior.
Los gobiernos emplean dos formas de proteccionismo con el fin de salvaguardar los intereses, mejorar su balanza de pagos y poner de manifiesto su política comercial de acercamiento o confrontación con otros estados. Uno es el libre comercio, al que aboga la suspensión de las barreras, y el proteccionismo, que propone la imposición de barreras como mecanismo de protección. Mi compañera Yolanda va a poner lo que presta, Lisa. Buenas noches, Lisa. Continuando, vamos a ver las regulaciones arancelarias y no arancelarias. Las regulaciones arancelarias son los impuestos, los aranceles, como le indicó anteriormente, es del 0% hasta el 40%. Este es el monto que se debe pagar en aduana de un país a los importadores y a los exportadores, ¿no? Por la entrada y salida de mercadería. Las regulaciones arancelarias y no arancelarias son las medidas establecidas por el gobierno para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva, económica, nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en los que se respeta al medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal, vegetal, y para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo o darles a conocer las características de las mismas. Los tributos aduaneros y gravámenes arancelarios. Las importaciones en Bolivia se rigen por lo establecido en la política arancelaria que define el nivel arancelario que se aplica a las importaciones de bienes. Los tributos aduaneros constituyen todo tipo de gravamen cuya recaudación está a cargo de la aduana en la intervención de las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero nacional. El objetivo del gravamen es el de protección y recaudación. Los tipos de política arancelaria están en la partida uniforme. Se aplica un arancel lineal para todo el universo arancelario, por ejemplo, el 10%, que en su mayoría se aplica a las mercancías. La partida diferenciada se aplica a distintos niveles arancelarios según el valor agregado de los productos y en base a sus sectores con mayor grado de sensibilidad. Y llegamos a la conclusión que las barreras en el comercio internacional son principalmente para proteger la economía nacional, como dijimos, la sanidad animal y vegetal, y las importaciones de las exportaciones, los bienes protegidos y la economía de un país en sí. Eso sería el... Ya, ok. Bueno, en realidad este capítulo no es tan amplio por los conceptos o por los puntos que deberíamos haber tocado, pero si tocamos las medidas arancelarias, nos hubiéramos ido a extendernos al sistema armonizado, nomenclatura arancelaria, arancel de importaciones de Bolivia, ¿no? Las certificaciones, autorizaciones previas, ¿verdad? No arancelarias, ¿sí? Los impuestos, impuesto al valor agregado del 14.94 en caso de importaciones, obviamente estamos hablando en el aspecto de la aduana, el gravamen arancelario que ustedes han puesto referente a el gravamen de 0 con la nueva resolución, ¿no? 0, 5, 10, 15, 20. Antes no había 25, ahora están aplicando el 25. 30, no había 35, ahora están aplicando 35 en el nuevo arancel de importaciones, ¿verdad? Y el 40%. Supuestamente estas medidas arancelarias, yo lo pongo entre comillas, supuestamente es para proteger la producción nacional, ¿verdad? Sobre lo que producimos para exportar, para que algunos productos de la misma especie si ingresan de importación paguen los aranceles y no compitan con nuestros precios internos de nuestros productos. Pues por eso que se suben los gravámenes arancelarios. Pero tomemos en cuenta que también tenemos acuerdos de complementación económica donde
podemos importar con el 14.94%, presentando el certificado de origen. Ahora bien, dentro de todas estas restricciones y supuestamente para proteger la producción nacional, también se aplican normativas a ciertos productos, que en su mayoría son los que más se consumen. En el caso de hidrocarburos, sabemos que para la importación de vehículos, por ejemplo, se paga el ICE. Para bebidas, cigarrillos, se paga el ICE también, impuesto al consumo específico, porque uno, se subvencionan los combustibles. Bolivia subvenciona los combustibles para recuperar, yo creo, algo. El impuesto al consumo específico, justamente porque las bebidas y los cigarros supuestamente son lo que igual más se consume, pero lo que más daño hace a la salud, ¿no? Pero hoy día seguro van a ser viernes algunos, ¿no, Héctor? Y bueno, entonces estas medidas no arancelarias, ahora si hablamos de no arancelarias, es para proteger, como decía Yolanda, para proteger también el medio ambiente, para proteger la salud. Por eso que se pide autorizaciones, certificaciones, para que lo que consumamos esté con la fecha de vencimiento correcta, que sea apta para el consumo humano, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos de las restricciones al comercio exterior, tenemos que hablar del aspecto operativo. ¿Dónde van a haber estas restricciones? En el aspecto aduanero, en el aspecto de importación y exportación, ¿sí? Porque internamente hay otro tipo de controles, que puede ser la alcaldía que va al mercado, pero esos productos deberían estar nacionalizados en forma correcta. Legales, en pocas palabras, ¿no? Pero sabemos que la mayor parte de lo que compramos en el mercado, más de bebidas, ahí donde les gusta comprar por el segundo anillo, la mayor parte son bebidas falsificadas, adulteradas, ¿no? O de contrabando, ¿verdad? ¿Cuántos no se han debido perder con un whisky trucho? ¿No, Juan Carlos? Estoy hablando con Juan Carlos y Yolanda, los demás no hay. Sí, o ya están tomando su whiskycito de viernes, ¿no? O ya están listos para salir, ¿no? Flavio ya está, y Anabel ya está ahí de ida a la fiesta. Héctor también ya está afuera en la calle pidiendo caras. Diana ya está con su piano ahí atrás, esa vista, ¿no? De Pamela, o más media enojada, no le han dado permiso para salir, seguro. ¿Ves? Bien. Entonces, al respecto de eso, estamos viendo que el ámbito de restricciones del comercio se va a ver siempre en los impuestos, gravámenes arancelarios, certificaciones y autorizaciones para ver que la mercancía o lo que consumimos, uno, que sean legales y otros sean aptos para el consumo humano y animal, ¿no? Por eso que se tienen que tomar las medidas fitosanitarias o sanitarias, dependiendo de las importaciones que se hagan, ¿ya? En sí ese es el resumen, lo que han hecho Juan Carlos, todo es un resumen, pero yo creo que debe estar amplio en su trabajo que han presentado. Van a subir para que no lean los resúmenes de los resúmenes que han presentado los anteriores grupos, ¿ya? Pero si no conocemos algo, por favor, vayamos ampliando también. De todos modos, los dos documentos que les he pasado están relacionados a esto, ¿no? Está relacionado a todo lo que estamos viendo. Es decir, les he pasado los documentos que en sí mencionan todos los puntos que estamos viendo de los capítulos que nos corresponde en esta materia. Que en realidad, si se han dado cuenta, son resúmenes igual de todas las materias que en algún caso los que han hecho su técnico superior han visto, ¿verdad? En el transcurso de todas sus materias de técnico superior en comercio internacional y administración aduanera, ¿no? Entonces, ya han visto estos temas, estamos viendo un resumen completo para que podamos entender un poco mejor. Bien, ya que todos están de salida, vamos a seguir avanzando. Héctor ya está formada en el auto. Hay lugares, Héctor,
Mejor no te digo. Ya, ok. Vamos a avanzar. Ok. ¿Se nota? Se ve, ¿no? Alguien que me responda porque me siento solo. Se ve, Licen. Se ve, Licen, se ve. Ya, pero no me griten. Solo dígame si se ve. Gracias. Sí, se ve. Héctor, acostumbrado a gritar. Ya. Muy bien. Entonces, en los documentos que les he pasado está todo el resumen de lo que ya hemos visto, lo que ustedes están haciendo. Entonces, ya es complementario, ¿no? Ya han comentado de los acuerdos comerciales. Vamos a ir viendo qué son los acuerdos comerciales. Acuerdo comercial, un acuerdo comercial es en un entendimiento, es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de los nacionales de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales, ¿no? Si hablamos de acuerdos comerciales, también nos vamos a ir a la materia de normas de origen, donde están los acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración para Bolivia. Después, los sistemas generalizados de preferencia, que ya son en un ámbito no preferencial. Los preferenciales son estos acuerdos comerciales que tiene Bolivia con el resto del mundo, donde hay un convenio mutuo entre ambos países o bloques comerciales. También se define como convenio, tratado o cualquier otro acto vinculante por el cual dos o más naciones se comprometen a acatar condiciones específicas en su intercambio comercial, lo cual incluye de ordinario concesiones mutuamente benéficas. Si hablamos de acto vinculante, ¿a qué se refiere, Pamela? Pamela. Orlando. ¿Vieron? Y después no soy yo, ¿no? Se cortó la... ¿Qué se cortó? El Wi-Fi se corta cuando están en movimiento. No, le dicen la presentación, no sale. No, no sale porque no estoy presentando nada, Héctor. Estoy preguntando. Por eso le dicen, le estoy diciendo, le estoy respondiendo nomás que ya dejé de ver la presentación. Ya, Héctor, no te enojes. No te enojes, Héctor. No te enojes. ¿Ves? Pregunté a alguien y ya se escapó de la clase. De modo, falta, ¿no? A ver, Anabel. Está ahí con su cachorrito. ¿Qué es un acto vinculante? Voy a volver a llamar lista. Doble falta voy a poner a los que se escapan. Anabel, ¿qué es un acto vinculante? Ya está en la puerta de las caras, Anabel. Ya abajo de la... No estoy llegando, le hice en mi casa. ¿Qué es un acto vinculante, Anabel? No me acuerdo, le hice una... La verdad. ¿Quién se acuerda? Ya deberían estar googleando los que no estoy viendo, ¿no? Porque a ellos les voy a preguntar. Un acto vinculante es aquel que se vuelve obligatorio. Así es, Juan Carlos, ¿no? Es un acto obligatorio, de cumplimiento obligatorio entre las partes, ¿sí? Estamos dentro de la comunidad andina y todas las normativas que salen dentro de la comunidad andina es vinculante porque los 4 países miembros de la comunidad andina tienen que cumplir cada resolución. En este caso, sacan decisiones dentro de la comunidad andina, ¿verdad? Anabel, no creo que te hayas olvidado.
¿Qué países son miembros de la comunidad andina? Si te has olvidado eso, sí o sí te mando a primer año. ¿Qué países? Son Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, si no me Ahí, equivoco. la chuntaste, más bien. Está bien. Está bien, sirve. ¿Quién es Melissa Rocha? Yo le dicen, es que mi computadora, que no es de mi hermana, no Nombre tengo de computadora. guerra. Ah, ya, Melissa. Yo dije, ¿qué ha pasado? Deme un segundito, por favor. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Mil disculpas. Yo igual estoy en plan viernes, así que avancemos rápido. Así Freddy no pierde la comunicación en el avión. Presente, dicen. Esperando. Bien, un segundito, por favor. Un minutito, de un minuto, un minuto. Ok, continuamos entonces. Los tipos de acuerdo de integración comercial, tenemos cooperación internacional, integración asociativa, integración económica. Vamos a ver los tres tipos de acuerdos de integración comercial. La organización, la integración económica basa en la que es la organización de un grupo de países con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Los objetivos principales son la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y personas, la reducción de los costos de transporte, así como la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía. La integración en bloque supone privilegiar al comercio por proximidad o contigüidad física, por lo que se establecen también tarifas o aranceles externos a los países no miembros, al establecerse políticas comunes para distintos sectores de la actividad económica, incluso para el área educativa. Se busca no solo incrementar el comercio entre los países miembros, sino también aliviar los riesgos que generan situaciones de incertidumbre en la economía global. Tomemos en cuenta que este tipo de integración entonces hacen aperturas. Un ejemplo claro es la Asociación Latinoamericana de Integración, donde todos los países y dentro de la LADI existen bloques comerciales como el Mercosur, la Comunidad Andina y países donde hay acuerdos por la situación de la cercanía que se tiene entre estos países, ¿no? El bloque comercial de la Comunidad Andina, países andinos,
y el bloque comercial del Mercosur, que está conformado por países de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿no? Todos estos procesos de integración o la integración económica en sí, justamente es para buscar políticas comunes para la economía, y en esta integración se ve en que se pueden realizar apoyos en cuestión de educación, transporte. ¿Sí? Si analizamos el flujo de educación dentro de la comunidad andina, ya está respaldado de que los títulos dentro de la comunidad andina pueden ser avalados para que un profesional pueda ir a trabajar dentro de estos países. Ahora hablamos de el movimiento o tránsito de personas y vehículos, ¿sí? El usuario, o perdón, el régimen especial común que se utiliza para el ingreso de vehículos o personas de otros países con sus vehículos se llama el famoso Cibetur, ¿sí? Tú puedes viajar con tu vehículo a Chile, no hay ningún problema, puedes viajar a Argentina, no tienes problemas, a Perú o a Brasil, ¿sí? Haciendo la documentación en frontera para que puedas ingresar con tu vehículo, te dan un tiempo limitado, puedes ampliarlo, y en nuestro caso ese documento se llama Cibetur, de ingreso a nuestro país. Las características de los procesos de integración económica. Los sujetos son los estados soberanos. Esta palabra también es importante, ¿no? Si hablamos soberanos es que están dentro de una política donde se ha llamado elecciones y el gobierno ha sido nombrado por todo el pueblo, no ha entrado bajo un golpe de Estado, etcétera, ¿no? En este caso, tomen en cuenta que los estados que no son soberanos no los permiten ingresar a los organismos internacionales a nivel mundial. Hablo de las Naciones Unidas, hablo de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas y las otras organizaciones dedicadas a otras actividades. ¿Sí? Estos países no pueden ingresar mientras no solucionen los problemas que tienen en su país. Es por eso que el bloque del Mercosur, el Acuerdo de Complementación Económica 36, lo ha sacado o ha sacado al país de la República de Venezuela, justamente por los conflictos que tienen referente a su gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos han sido miembros del Mercosur, pero ahora están como vetados, ¿no? Hasta que no se solucionen los problemas internos políticos de su país. Los estados emprenden el proceso integrador en forma voluntaria y deliberada, ¿no? Nadie los obliga a ser parte de los acuerdos. Tomen en cuenta que dentro de los organismos internacionales, los acuerdos son ahora necesarios, justamente por la parte que hemos visto de globalización, del intercambio comercial, del flujo de mercancías, de las negociaciones internacionales, de los cambios que han venido viendo desde la primera revolución industrial, desde la primera, segunda guerra mundial, cuando se han empezado a crear estos organismos internacionales, que hoy en día ustedes los ven que se están hablando mucho más respecto a la guerra de Ucrania con Rusia, respecto al COVID, ¿sí? Porque para eso se han creado, ¿no? Para que sean procesos integradores donde se puedan ayudar mutuamente. Sabemos la complejidad que hay dentro de los procesos a nivel internacional y obviamente que los más ricos se hacen más ricos y los más pobres, ¿no? Pero estamos involucrados en ese escenario, estamos involucrados. África, los países más pobres, Sudamérica, estamos involucrados. Vamos a seguir involucrados porque pertenecemos a estos grupos o organismos internacionales o acuerdos que tenemos a nivel internacional. Difícil que nos salgamos, difícil que querramos no ser parte del mundo, ¿sí? Porque importamos, exportamos, necesitamos, tenemos necesidades, ya me voy al lado del marketing, porque lo que importamos es, entre comillas, lo que necesitamos.
Los otros países importan lo que necesitan. Nosotros exportamos lo que nos sobra, lo que otros países necesitan. Ese es el comercio internacional. Como todo proceso, aún más, con la complejidad del caso al que se hace referencia, se debe avanzar por etapas, es decir, el proceso debe ser gradual, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo son las diferentes etapas o procesos graduales que han venido viendo dentro de la... Licen, se escucha entrecortado. A ver, vamos a ver. ¿Quién dijo eso? ¿Anabel? ¿Sí? ¿Quién escucha entrecortado? Juan Carlos. Se escucha un poco entrecortado, dicen, de rato en rato. Sí, el tuyo también. Entonces es tu internet. Orlando, ¿cómo lo escuchas? De rato en rato. Un poco igual entrecortado, Luis. Es el internet, pues, ¿no? En viernes ahorita están haciendo todo en viernes. ¿Qué más? Show en vivo. Show en vivo, sí. Ya. ¿Qué podemos hacer? Ya, sigamos. No nos queda de otra, ¿no? Freddy, ¿vos escuchas bien? Ya que estás en el aeropuerto. Ahí hay más señal. ¿Ves? Freddy ni me escucha. Se escucha bien, Lisa, se escucha bien. Ahí. Entonces es el internet de algunos, ¿no? El internet de algunos. Y bueno. Está intermitente. Y el Lisa. viento que está fuerte también. Sí, pues Anabel, no. Las caras igual están fuertes por afuera. Sí, el viento está fuerte. Eso también afecta. Bueno, intentemos avanzar un poco más para no irnos, ¿eh? Voy a acabar con esto. ¿Cuáles son las características de los procesos de integración económica? El proceso de integración se inicia con acercamientos económicos, pero lentamente y dependiendo de cada proceso, conforme a lo estipulado por los Estados miembros. La agenda va abarcando, incluyendo nuevos temas de las áreas sociales, culturales, jurídicas. Un segundito, por favor. Bien, disculpas. Entonces, características de procesos de integración económica. El proceso de integración se inicia con acercamientos económicos, ¿no? Pero lentamente y dependiendo de cada proceso, conforme a lo estipulado por los Estados miembros. La agenda va abarcando, incluyendo nuevos temas de las áreas sociales, culturales, jurídicas y hasta políticas de los países miembros, ¿no? Empezamos con integración económica, hablamos de economía, intercambio comercial, de mercancías y después vamos a ir más adelante, ¿no? Vamos a ir viendo ya diferentes áreas, como ustedes han visto, dentro de estos procesos. Empezamos con lo más simple, que es el intercambio comercial, y después podemos ir abarcando áreas más amplias, como el área social, cultural, jurídica, y hasta llegar a concretar una unión, como lo ha hecho la Unión Europea, ¿sí? Donde ya tienen hasta su propia moneda, ¿no? Que lo vamos a ir viendo, que ya ustedes lo han expuesto, pero vamos a ir viendo igual en la misma forma. Proceso a ser desarrollado en un lapso de tiempo extenso, ¿no? Todos los cambios van a ir periódicamente, ¿no? La comunidad andina no nació como comunidad andina, nació como otro nombre, como el Acuerdo de Cartagena,
y poco a poco han ido viendo cambios en sus decisiones por cuestiones políticas, por cuestiones educativas, comerciales, etcétera, y se han ido ampliando ya, ¿no? Se han hecho ya aperturas. Tome en cuenta que es muy unida en el aspecto de operativa aduanera. La normativa respecto a valoración, a normas de origen, a la misma nomenclatura arancelaria, porque ahí tenemos la nomenclatura andina, son más complejas y son más simples para que podamos nosotros acomodarlas a nuestra política comercial. ¿Cuáles son las características de los procesos de integración económica? Es discriminatoria frente a terceros, es decir, un bloque comercial, ¿sí? Un bloque comercial como los 4 países miembros de la comunidad andina discrimina importaciones de terceros países. Se llama discriminar porque tiene beneficios dentro del bloque comercial, pero los terceros países no tienen los mismos beneficios del bloque. Contribuye a la estabilidad política, el progreso económico y social del conjunto. Si se habla de un bloque comercial, tomemos en cuenta que hay países que tienen estados, ¿no? Como los Estados Unidos de Norteamérica. Brasil es un país unido por estados. Cada uno tiene su propia política, sus propias normativas, sus propias leyes, pero están unidos. Es más o menos lo que quería en algún momento el libertador Simón Bolívar, ¿no? Que toda Sudamérica sea un solo país. Pero después creo que en historia han ido desvirtuando lo que quería Simón Bolívar, ¿no? Hay que analizar hasta la historia para ver si era cierto o no. Generalmente se da en áreas geográficas definidas, ¿no? Comunidad andina, los países andinos, ¿sí? El Mercosur, países más calientes se podría llamar, pero cada uno de acuerdo a su sector, si nos damos cuenta, ¿no? Tan cerca los países, antes pertenecía a Chile y Venezuela a la comunidad andina, ambos se han salido. Si hubiéramos tenido un bloque más fuerte, porque si hablamos a ciencia cierta, Chile es uno de los países más desarrollados en Latinoamérica respecto a todo, ¿no? Presupone la creación de órganos rectores del acuerdo, ¿no? Cada uno de los acuerdos, cada uno de los bloques comerciales tienen sus órganos rectores, donde se dictan las diferentes normativas. En el caso de la comunidad andina tenemos toda normativa sale bajo decisiones que lo hace el comité de representantes de la comunidad andina. Entonces, se va formando, obviamente, como mesas directivas, como un grupo de cada uno de los países donde se puede determinar, hay reuniones para que se puedan determinar alguna modificación dentro de alguna normativa legal. Estos son los grados de proceso de integración económica que lo han presentado. Ustedes han presentado en su trabajo, no me acuerdo del grupo, pero son los grados de integración económica, ¿no? Empezamos desde un acuerdo preferencial, acuerdos preferenciales, donde las preferencias entre los miembros son para impulsar el comercio. Hablamos de una zona de libre cambio, donde hay supresión total de obstáculos al comercio. Hablamos de una Unión Europea, Unión Aduanera, donde estamos como comunidad andina, donde está la protección exterior común. Perdón, no, nosotros estamos en zona de libre comercio todavía. Unión Aduanera, podemos mencionar protección exterior común. Si hablamos de aranceles, está también dentro el Mercosur, porque tienen un arancel externo común para todas sus mercancías. El mercado común, libre movilidad de factores productivos, también el Mercosur. Supresión de fronteras físicas, técnicas y fiscales, mercado único.
La Unión Económica, coordinación políticas económicas, aquí está dentro de la Unión Europea, y la Unión Monetaria, ¿no? Donde la moneda es única en la Unión Europea. Creo que ninguna economía, aún bloques comerciales de integración han llegado a la Unión Económica plena, donde está la política económica única, donde hay un presidente dentro de todo el bloque de los países miembros, ¿no? Aún no se ha llegado, pero ya se ha llegado a la Unión Monetaria con la Unión Europea, porque ahí ya se ha generado la moneda, que es el euro. Lamentablemente dentro de la Unión, no lamentablemente, ¿no? Cada país busca también sus beneficios, y Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, como quieran llamarlos, mediante el conocido Brexit, ha salido de la Unión Europea. Ahora es solo un país independiente, pero que tiene que cumplir por el lapso de 5 años todo lo que ha firmado dentro de la Unión Europea, para que no sea tan drástico los cambios que se tienen que ir haciendo, ¿no? Periódicamente se tiene que ir modificando toda la normativa, no está la Inglaterra. Entonces tienen que modificar todos sus estatutos y normas, y tiene que ir modificándose paulatinamente. Esta es la pirámide de integración. Acuerdos preferenciales, preferencias entre miembros, y ya lo hemos analizado, ¿no? Grados, etapas o niveles de procesos de integración económica. Comercio preferencial, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, integración económica total. Aquí hay unos ejemplos referente a esto, ¿no? La zona de preferencia, hablamos de las concesiones arancelarias, que dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración la tenemos dentro de la LADI, ¿no? La LADI. Ahí están los acuerdos preferenciales, acuerdos de alcance parcial, acuerdos de APP se llaman en algunos textos, acuerdos de preferencias parciales, o lo que estudiamos en normas de origen. Cuando vemos normas de origen, son los acuerdos de complementación económica, ¿no? Que eso está dentro de las preferencias arancelarias. Si entramos a ver el arancel de importaciones, en el lado derecho están estos países, estos acuerdos dentro de la LADI, con los que tenemos preferencias arancelarias. Si hablamos de preferencias o concesiones arancelarias, a la presentación del certificado de origen, no pagamos el gravamen arancelario, ¿verdad? Sí, pero esto está dentro de la zona de preferencia o con concesiones arancelarias dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, y Bolivia tiene el acuerdo de complementación económica AC36, que es con el Mercosur, AC22, que es con Chile, la Comunidad Andina, obviamente, el AC47, que es con Cuba, el acuerdo bilateral con Venezuela, y el AC66 con México, dentro de la LAT. La zona de libre comercio, podemos ver que dentro de la zona de libre comercio tenemos 0 arancel entre países miembros. Hablamos del NAFTA. El NAFTA es el acuerdo de Norteamérica entre México, Canadá y Estados Unidos. Si hablamos de una unión aduanera, estamos hablando de la Comunidad Andina. Arancel externo común para los países asociados. Pero tomemos en cuenta que la Comunidad Andina todavía no tiene un arancel externo común. ¿Sí? El arancel externo común lo tiene el Mercosur. ¿Por qué? ¿A qué se llama arancel externo común? Yolanda. Yolanda.
¿Me puedes repetir la pregunta, Licen? Que me estaba... ¿A qué llamamos arancel externo común? No recuerdo. Moira, Adoptamos un arancel. perdón, Freddy. Adoptamos un arancel. Este no es propio de... No. A ver, alguien que pueda complementar. Alguien que esté presente, que no veo, pero puede que esté presente. Era Anabel, la única que veo bien. Si no me equivoco, Lice, es una estructura ¿cómo se dice? De la unión, de la denominación general de la Unión Aduanera y relaciones con los otros países. Son los acuerdos. Claro, dentro de los acuerdos, dentro de los bloques comerciales existe un arancel externo común. Como estaba en el cuadro, dice que Bolivia tiene un arancel externo común. No Bolivia, la comunidad andina tiene un arancel externo común. Si analizamos, primero tenemos que saber qué es un arancel externo común. ¿Qué dice Flavio? ¿Qué entiendes por arancel externo común? El arancel externo común es, o sea, los acuerdos que están como que suscritos de las mercancías, o sea, mercancías determinadas. Ya, está bien en mercancías, porque tomemos en cuenta que si hablamos de arancel, vamos a hablar de mercancías. Si hablamos de arancel, vamos a hablar de la nomenclatura, ¿verdad? Entonces, si un bloque comercial tiene un arancel externo común, el nombre les está dando algo común, es un arancel común. Si yo cobro 10 y estoy con Flavio, Héctor y Juan Carlos, igual Flavio, Héctor y Juan Carlos tienen que cobrar 10, ¿no? Es común. Es una tasa común, ¿no dicen? Ya. Son aranceles que cobran. Nosotros en Bolivia, para que analicen bien, los que han visto nomenclatura y los que han visto el arancel. ¿Sí? Tenemos el arancel donde estamos cobrando, ya lo ha mencionado Juan Carlos en su exposición, 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40%, dependiendo de la mercancía, ¿verdad? Dependiendo de la mercancía. ¿Sí? Ahora, en Bolivia utilizamos ese arancel. Ecuador utilizará el mismo arancel para las mismas mercancías en su gravamen arancelario. ¿Qué cree? Ecuador. ¿Utiliza lo mismo? ¿Los mismos aranceles? ¿Sí? Sí. ¿Quién dijo sí? ¿Por qué, Fred? Porque es parte del... Tenemos acuerdo comercial. Ya, pero no utiliza los mismos gravámenes arancelarios en las mercancías porque no tenemos un arancel externo común. ¿Por qué no tenemos un arancel externo común? Porque tenemos en nuestro arancel de importaciones 10 dígitos, ¿no? En nuestra nomenclatura. 6 del sistema armonizado, 7 y 8 de la comunidad andina, 9 y 10 del arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, que lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas. Bolivia, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, saca decretos supremos, resoluciones, donde puede modificar el arancel, ¿sí? Cuando quieren. El año pasado han modificado bajo decreto supremo, han salido como unas 5 o 6 decretos supremos para modificar el arancel. Hemos reído mucho también con Héctor porque ya no puede comprar sus revistas, ¿no? Han subido el arancel a las revistas XX, ¿no? Que eran 0 antes, pero ahora han subido el arancel, ¿no? Pero Perú, porque Bolivia ha modificado, ¿va a modificar ese arancel? No. Eso depende de su gobierno, ¿sí? Ese arancel del gravamen arancelario no
dentro de la comunidad andina no es común, ¿sí? Pero sí es en el Mercosur, porque ellos sí tienen, ni siquiera utilizan la DISA, utilizan el arancel del Mercosur directamente, ¿no? Pero sí tienen un arancel externo común porque solo tienen 8 dígitos en su arancel, ¿sí? 8. Y todos los países utilizan, si yo cobro 10% del maíz, Argentina, Brasil, perdón, fuera de Bolivia, ¿no? Argentina, Brasil, Perú, perdón, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ya estoy rayado, cobran a todos los países, a los terceros países, 10%. Común, es igual. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Se está preparando, ¿no? Sistema, el SAI, ¿han escuchado? Sistema armonizado, o sea, sistema integrado andino. ¿Sí? Ese va a ser un arancel externo común, pero recién se está preparando. Donde, si yo le cobro a tercer país la quinoa el 5%, Perú, Colombia y Ecuador tienen que cobrar igual, 5%. Ya no va a haber 10 dígitos, va a haber 8, porque ya no vamos a utilizar nosotros, el gobierno no va a hacer los cambios, es por eso que nos está haciendo ahorita las modificaciones para tener un arancel externo común. ¿Sí? ¿Quedó medio más claro? ¿Ready? ¿Sigues ahí? Sí, listen. Sí, ¿no? Ya, ok. Entonces, no está también este texto, ¿no? Donde dice Unión Aduanera, arancel externo común y ponen a la comunidad andina. En realidad no tenemos aún, sí se está manejando dentro del bloque que se haga el SAI, como les digo, es el sistema integrado aduanero que se va a realizar dentro de la comunidad andina. Recién vamos a tener un arancel externo común. Mercado común, libre circulación de factores, ¿sí? Dentro del Mercosur se mueve justamente por la relación de que tienen un arancel externo común, hay una circulación de recursos, circulación de mercancías dentro de los países libre, ¿no? No hay fronteras. La unión monetaria y fiscal, unión económica es la unión monetaria y fiscal dentro de la Unión Europea, ¿no? Integración total no se ha llegado, el mundo no ha llegado a esta etapa. Unión política, fusión de países miembros en uno nuevo. Aún no han llegado, ¿no? Entonces, está más claro, si es que hay más divisiones, pero está más claro hasta ahí. Bolivia en el contexto de la integración. En los últimos años, Bolivia apoyó de manera decidida los procesos de integración, aportando toda iniciativa integradora subregional y regional. Los acuerdos con la CAN y el Mercosur son los que mayores expectativas generaron en el comercio exterior boliviano por la permanente gravitación que los mercados sudamericanos tienen en las exportaciones bolivianas. Las prioridades de la política de integración de Bolivia están definidas por el proceso de globalización, la formación de bloques regionales, el dinamismo integrador de la región, su posición geográfica privilegiada y la conciencia de proyectarse hacia los nuevos ámbitos que son parte de la agenda internacional. Bien, analicemos un poquito esto, ¿no? Si bien Bolivia está dentro de la comunidad andina y obviamente es parte también del Mercosur, si hablamos del proceso integrador y que han tomado más importancia, hay que analizar que en las negociaciones que tiene, que yo he analizado en muchos aspectos, esto, en realidad, ¿conviene, no conviene estar dentro del Mercosur? ¿Conviene que dejemos la comunidad andina y nos vayamos al Mercosur? ¿Sí? Sería un análisis para que ustedes también analicen. Pero tomando en cuenta que dentro del proceso del Mercosur y la comunidad andina
Obviamente en la comunidad andina nosotros y Ecuador, es decir, Bolivia y Ecuador son considerados como la nación más favorecida. Somos los países menos desarrollados, en pocas palabras, nos dan más privilegio, pero es decirte, puedes importar todo lo que quieras a mi país, ¿no? Todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque exportamos materia prima, ¿sí? Pero si hablamos de los productos, perdón, de los países que están en el bloque, hablo de la comunidad andina, y que están ahora en el bloque de Mercosur, ¿sí? Tenemos nosotros algo para que podamos aportar y crecer dentro de ese bloque comercial. Cuando presentan estadísticas o cuando me presentan, los mismos alumnos me presentan estadísticas de qué exportamos y qué importamos, ¿sí? Importamos más de lo que exportamos, pero en cantidad económica, hablo de plata, lo que importamos es productos terminados, maquinarias, todo lo que no producimos. ¿Y qué exportamos? Materia prima. Entonces es como decirle a Brasil o Argentina, te vendo, no sé, te vendo mi maíz y quiero que me hagas pan y me vendas el pan hecho, pudiendo hacerlo nosotros el pan aquí en Bolivia. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuánto nos sale comprar el pan desde Brasil? A lo que me voy es que seguimos exportando materia prima, sin valor agregado, sin calidad. Y siempre voy a mencionar esto porque lamentablemente es así, para que se nos quede en la conciencia. Si son importadores, trabajan en agencias, está bien, pero fomentemos también a la exportación. Uno no puede cambiar el mundo, uno no puede cambiar todo el país, pero si ponemos esa visión de que tenemos que ser emprendedores de algo, no quedarnos y buscar salir profesionales y sentarnos en una oficina, tenemos que buscar, ampliar, ¿sí? Yo creo que con la enseñanza hacemos mucho también, porque es la forma, ¿no?, de que podamos transmitir, uno, conocimientos, y otro, que se les quede también la perspectiva del cambio a nuestro país, ¿verdad? Si no lo hace de forma política, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, y empezamos en nuestra familia, ¿no? Empezamos en nuestra familia, nuestros amigos, siempre comentándole lo que se debería hacer, pero hay que hacerlo, no solo comentar, ¿verdad? Bien, como es viernes y nadie me está escuchando, excepto Yolanda, Juan Carlos y Anabel, voy a volver a llamar lista. Y de modo los que no están, ¿no? Entran, salen. Diana Gabriela. Presente, Licen. Anabel. Presente, Licen. Cristian. Tommy. Carmelo. Carmelo. ¿Vieron? ¿Qué fueron? José Flavio. Presente, Licen. Oh, ese grito, Flavio, ¿qué pasó? Estás matando un gato. Moira Alejandra. Freddy. Buen viaje, saludos a Berito. Angélica Pamela. Presente. José Luis. Héctor. Presente, Lisa. Patricia. Juan Carlos. Presente, Licen. Yolanda. Presente, Lisa. Miguel Adrián. Presente, Licen. Orlando. Presente, Licen. Bismarck. Darío Vaca. Muy bien, señores. Bien, vamos repasando. Suban, por favor, su trabajo para que los demás puedan ver el resumen de sus trabajos.
Pero ampliemos, vayan repasando, estudiando lo que se les ha pasado. Ya les he dicho, ¿no? Cuidado, el material lo tienen. Las segundas presentaciones que estoy haciendo, se los he pasado porque no puedo subirlo a la plataforma. Muy pesado. ¿Sí? Entonces tienen de dónde ir repasando. Hay algunas cosas que vayan analizando, ¿no? Ese documento, obviamente, lo voy a modificar porque hay algunas fallas en ese documento. Pero bueno, nos está sirviendo por lo menos para seguir el programa que tenemos en política y administración aduanera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día viernes, ¿no? Mucha vacación para ustedes. Otro viernes. Va a descansar de nosotros, dicen. Héctor ya está reclamando esto. Más bien prepara la guitarra y churrasco. Que es hora de volver. Cuando quieran, dicen, cuando quieran. Ustedes saben que son bienvenidos en mi domicilio. Vengo escuchando desde el primer año que estás conmigo en mi idea. Muy bien. Nos vemos. Bendiciones. Que estén Buen bien. fin de semana, Lisa. Chao, Lisa. Buen fin de semana. Chao, chao. Veo. Nos vemos.